Bueno, ante todo, buenas noches. Yo soy el doctor Carlos Parodi, soy médico reumatólogo, jefe del servicio del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. También, soy docente pregrado, posgrado en la Universidad de San Marcos, pregrado en Científica del Sur, también posgrado en Ricardo Palma, presidente de la Comisión Médica de Valor de Incapacidad y miembro médico de la COMAF, tanto en la comisión como consultor médico, conferencista e investigador. Bueno, en general, cuando hablamos de dolor, hay que empezar a entender que la definición de dolor ha ido cambiando con los años, ¿no? Dejamos atrás ya la clasificación del dolor de la IAS de años atrás para recoger una última clasificación que data del año 2019, en donde se va a definir el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar asociada a un daño tisular real o potencial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el sentido de la definición del dolor, se va a incluir no solamente las patologías asociadas a dolor con un daño real, sino en aquellas en donde no podamos demostrar o entender algún daño real. Esta definición me permite abarcar un poco más el concepto e ingresar dentro del dolor algunos fenotipos importantes como el dolor nociplástico, ¿no? Que es una nueva categoría de dolor con una característica muy particular y con una forma de entender también muy particular, que es lo que vamos a poder ir definiendo con el pasar de la exposición. Históricamente, el dolor ha sido un signo importante y cardinal como síntoma y signo protector. El dolor también es uno de los pilares cardinales de nuestro cuerpo para entender la relación con nuestro medio externo. Está basado en la inflamación, que es un síntoma de excelencia en el dolor, así también como una herramienta importante la presencia del dolor al momento de hacer un abordaje, una historia o una aproximación diagnóstica a una enfermedad. También es una experiencia sensorial que comienza con un estímulo periférico, es decir, un estímulo de fuera. Inicialmente todas empiezan así, pero en la cronicidad y en el cambio se van a empezar a presentar algunas alteraciones, tanto a nivel central como a nivel periférico, que le va a conferir ciertas características al dolor que nos va a permitir entender un poco mejor. La patogénesis también va a incluir características que van a provocar primero dolor agudo y luego en su cronificación una serie de modificaciones que traen consigo alteraciones no solamente en las vías del dolor, sino también en la microarquitectura de la neurona, sobre todo el asta posterior y la primera nociceptor, la primera neurona nociceptora, y va a tener que esta función protectora que cumple el estímulo doloroso se va a perder y va a empezar a presentar ya no solamente un dolor o secundario, un estímulo doloroso, sino también va a producir a la larga una enfermedad por sí misma, ¿no? Entonces, estos cambios significativos eh, que hemos encontrado en el dolor lo vemos graficados aquí en la imagen como el calor, el rubor, el tumor, el dolor y la presencia de limitación funcional. Y esto va produciendo a lo largo de la historia humana sufrimiento y por ende ante este sufrimiento ha motivado el enfoque tanto por filósofos, políticos, religiosos y científicos para desarrollar mejor el concepto de dolor. Pero ¿qué tan frecuente es el dolor? Pues es una patología muy frecuente y sobre todo cuando hablamos de dolor crónico, ¿no? Porque el dolor agudo es todo aquel dolor que nosotros tenemos en relación al entorno de algo que potencialmente nos puede hacer daño, ¿no? Un golpe en la rodilla, levantarse del escritorio, el corte del cuchillo en el dedo, nos habla de dolor agudo. Pero cuando hablamos de dolor crónico y pérdida de estas características,
normales o fisiológicas del dolor y manifestación de una enfermedad en sí misma, vemos que es una patología que es bastante frecuente, ¿no? Podemos encontrarlo en más de 100 millones de adultos en Estados Unidos. Entre un 29% de la población mexicana sufre de dolor. Alrededor de un 25-47% de los pacientes adultos sufren de dolor crónico. En Europa, entre un 10 a 30% de pacientes sufren de dolor. Y esta realidad no es ajena a la que nosotros podemos entender, porque normalmente el 69% de nuestros pacientes han tenido en algún momento un dolor lumbar a lo largo de su vida, han presentado dolor al desarrollar ejercicios, dolor durante el sueño, en el trabajo, inclusive ha habido dolor al momento de tener intimidad, durante viajes en otros momentos, y ha representado una de las causas importantes de consulta en los pacientes. Pero ¿cómo es esta realidad en el caso de pacientes peruanos? Pues bueno, un estudio realizado por el doctor Arrillo y publicado en el Pain Prevalence and Chronicity, vemos aquí que existe una prevalencia importante de dolor en los últimos 3 meses, de un 65% de algún dolor, y de dolor crónico definido como dolor de más de 3 meses de un 38.5%. No muy lejos de realidades como la mexicana o la brasileña, que tienen valores entre 30 a 40% más de riesgo de presentar dolor crónico, y con causas muy variables como el dolor lumbar, el dolor de rodilla o el dolor de cabeza. Lo que nos sitúa dentro de esto en un porcentaje importante, en una prevalencia también importante de pacientes que acuden con frecuencia al médico presentando dolor crónico. Ahora bien, hay que entender que para ir conociendo un poco los fenotipos y características en la fisiología del dolor, debemos entender las características normales de la traducción del dolor. El dolor es un estímulo que va a tener primero una transducción, que es la recepción a nivel del nociceptor, que va a transmitir el impulso del nociceptor a través del axón hasta llegar al asta posterior de la médula. Aquí pasa a una segunda neurona, quien lleva el estímulo por el asta posterior hasta finalmente alcanzar la zona del cerebro. A nivel del cerebro se produce una percepción de este dolor, y finalmente una modulación por la vía descendente, en donde se involucran principalmente neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina, y que van a tener como consecuencia pues el corte de ese estímulo doloroso ante una acción determinada. Pero en el dolor crónico se van a producir dos grandes momentos, ¿no? Uno, que es la sensibilización periférica, que alude principalmente a la transducción y transmisión inicial del estímulo doloroso, en el que cuando tenemos un estímulo constante, repetido, un dolor crónico, va a generar actividad no solo de la neurona asociada, sino también vamos a ver que esta, por actividad inflamatoria, mastocitos, sustancia P, prostaglandinas, bradiquininas, histamina, va a producir un aumento de la permeabilidad vascular y una actividad de neuronas aledañas que no están recibiendo el estímulo directamente, pero que van a amplificar el dolor. Por lo que entendemos que este primer gran momento de la cronificación del dolor en la sensibilización periférica produce el concepto de la amplificación del dolor. Por otro lado, tenemos también el concepto de la sensibilización central,
Y este se da en un segundo momento, ya entre el parte de la transmisión y al momento de la modulación, que se afecta principalmente en el asta posterior. ¿Qué sucede en el asta posterior? Bueno, lo que sucede en el asta posterior es que el estímulo doloroso genera un ciclo vicioso de reingreso de dolor que va a producir que la neurona del asta posterior se encuentre hiperexcitada y esto va a traer consigo una sobreexpresión de receptores activos de NMDA y por consiguiente con la actividad de los receptores NMDA esto va a estimular la actividad del glutamato, un neurotransmisor excitatorio. Lo que va a traer como consecuencia es que ya no solo las fibras CES van a estar enviando estímulos dolorosos, sino las fibras alfa también van a llevar estímulo doloroso, con lo consiguiente va a haber estímulos dolorosos desencadenados por sensibilidad al calor, al frío, al tacto y la presión, produciendo en la neurona el segundo gran fenómeno de los que determina la sensibilidad central, en este caso del dolor y la cronificación, que es la plasticidad. Entonces, se transforma funcionalmente la neurona a nivel de la microarquitectura y esto hace que sea una neurona que funciona mal, porque aumenta más el estímulo doloroso, por un lado, lo amplifica el dolor y por otro lado, interpreta estímulos no dolorosos como dolor, lo que nos da en el marco clínico la característica fundamental del dolor crónico y más aún de aquellos que tienen mayor predisposición en cuanto a la característica central, como ya veremos más adelante en los fenotipos, principalmente aquí el dolor nociplástico, ¿no? Entonces, ese dolor que se caracteriza por el fenómeno clínico conocido como alodinia. Mientras que la amplificación se traduce principalmente como hiperalgesia, ¿no? Una amplificación de un estímulo doloroso mucho mayor a nivel central se va a empezar a traducir en la clínica con la presencia de alodinia. Y este mecanismo de producción de sensibilización tiene un contexto inflamatorio, va a tener un contexto estructural, neuropático y nociplástico. ¿Y esto de qué depende? Va a depender principalmente de la predominancia del componente de sensibilización periférica o central y las características particulares que tenga el dolor. ¿Y en qué impacta estas características? En que dependiendo del tipo de dolor, el tratamiento y el abordaje va a cambiar. Así como es tan característico decir, me duele el estómago porque tengo gastritis y debo tomar un antiácido, un inhibidor de bomba de protones, así de tajante es saber determinar las características y el fenotipo de dolor para a partir de ahí utilizar la mejor alternativa terapéutica con una mayor probabilidad de éxito y menos riesgo de complicaciones en los pacientes con dolor crónico. En la reumatología, las patologías reumáticas, vamos a identificar, pues, bien, diversas alteraciones en general, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, 1 de 5 pacientes alrededor del mundo sufre de dolor. Y esto ha hecho que digamos, la iniciativa de manejo para el dolor del Colegio Americano de Reumatología en el 2010 indique que es un tema crítico para el desarrollo, tanto en reumatólogos o materias afines a la materia del manejo del dolor, el desarrollo y el estudio del dolor. Y es considerado también por la American Pain Society, también desde el año 2010, mire, desde cuánto tiempo atrás, como el quinto signo vital. Con lo que marca la relevancia de tener que entender bien el manejo del dolor y manejarlo y no dejarlo de lado para buscar una buena respuesta en los pacientes. Ahora bien, las características del dolor inflamatorio, estructural o alteración del procesamiento del dolor se van a ver reflejadas no solamente en patologías aisladas.
¿Qué quiere decir? Yo puedo tener dolor inflamatorio, por ejemplo, en la artritis reumatoide, pero también puede estar presente en el dolor estructural o en la alteración de la percepción del dolor. Y esto es debido a que existen mecanismos de acción inflamatorios que activan y generan mayor estímulo doloroso. ¿Y esto en qué se traduce también? Que a lo largo de los años van incrementándose el número de artropatías inflamatorias de grupos de pacientes con dolores que pueden presentar tanto dolor inflamatorio estructural o por procesamiento del dolor, ya sea por daño neurológico propio o por presencia de dolor nociplástico. Y es tan importante que muchos de los pacientes a veces son referidos como cuadros de fibromialgia y resulta que un 40% de estos pacientes con fibromialgia realmente tienen artritis o un tipo de artropatía inflamatoria que requiere un manejo distinto. Entonces ahí viene la importancia de entender el concepto del dolor. Y dentro de este fenotipo de dolor, que es el dolor inflamatorio, hay que entender que existen características que van a influenciar a su aparición y su perpetuación. Principalmente en donde vamos a ver el marco más importante es en la elevación de prostaglandinas, que amplifica la respuesta periférica, como ya vimos en las diapositivas anteriores, la presencia de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral que aumentan el reclutamiento y me permiten activar neuroglía que produce daño neurológico directo en el asta posterior. O sea, quiere decir que el dolor inflamatorio tiene un componente neuropático en el fondo a nivel del asta posterior y esto puede producir mayor sensibilización periférica y central. Sí. Entonces, esta es otra característica importante. Y el dolor inflamatorio guarda una relación muy importante con la sensibilización periférica y guarda relación también con las vías inflamatorias de la neuroinflamación y también por ende con la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad en las enfermedades reumáticas comparten algunas características muy importantes, ¿no? Y una de ellas es que la leptina tiene cierta similitud estructural con la interleuquina 6 y con la interleuquina 6 produce pues más riesgo de actividad inflamatoria. Entonces, un paciente obeso es un paciente que tiene un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad inflamatoria más severa. Los pacientes con artritis reumatoide que son obesos suelen tener más dolor. Por ende, también el reducir el peso es un factor importante en cambio el estilo de vida. La inflamación produce extravasación, incremento de mediadores del dolor y esto es un factor importante que produce aumento de algunos factores de riesgo. Y también a nivel inflamatorio vemos un rol importante del JAK-STAT, que son mediadores cruciales para la producción de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral y otras citoquinas del tipo interleuquinas, como la interleuquina 1 y 6, que van a producir en el fondo también algún tipo de componente como el daño neuropático o dolor neuropático por daño directo sobre el asta posterior. Y también en contraste vemos que el JAK3, el STAT3, forma parte también de la señal de diferenciación del nervio en reparación. Entonces, vemos que los procesos de dolor activan algunos mediadores que también guardan relación con el estímulo inflamatorio, pero también con el daño neurológico, y esto consigo también a la perpetuación del dolor. Por eso no es raro ver pacientes que tienen artritis y hacen dolor por fibromialgia y tienen dolor estructural, porque todo confluye y un paciente no solamente debe encasillarse en un tipo de dolor, sino puede tener más de un fenotipo. ¿Vamos? Entonces vemos aquí cómo existe actividad que incrementa
la producción de interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 18, que favorece la inflamación y el daño estructural. El segundo fenotipo importante en el dolor es el producto del daño estructural. El daño estructural es más un dolor de tipo nociceptivo, ¿no? Y este nociceptivo puro lo vemos con frecuencia en la artrosis, que es muy frecuente, ¿no? En el 37% de nuestros pacientes con dolor, ¿ya? Suelen tener artrosis. La intensidad del dolor va a incrementarse cuanto mayor sea la reducción y el daño estructural. Y por otro lado, también puede tener un patrón fluctuante y persistente, ¿no? Cuando tiene un patrón fluctuante es cuando hablamos de flares o llamaradas en el español, que viene a hablar de episodios de actividad. No todos los pacientes con artrosis tienen dolor constante. Si no, están muy bien y de repente hacen un pico de dolor, se controla, hace otro pico de dolor, pero es entre ese pico de dolor, durante ese pico de dolor, que se va produciendo mayor daño estructural. Por eso es que es importante determinar las características del dolor y abordar algún tratamiento. Pero en un dolor netamente estructural, existen factores que influyen y no son necesariamente estructurales. Por ejemplo, hay factores negativos como el coping y el catastrofismo que incrementan la sensibilidad del dolor y pueden incrementar inclusive también la neuropatización del dolor de osteoartritis. Ahora, este coping y catastrofismo significa que tenemos pacientes que le dan muchas vueltas al problema o que piensan lo peor de los tratamientos y de su estado de salud, ¿no? También el temor a las terapias, la depresión, la ansiedad son factores negativos que perpetúan e incrementan el dolor nociceptivo puro. Las afecciones positivas son la buena actividad física, el optimismo, la resiliencia, el mindfulness, que es la terapia mente-cuerpo, que me permite tener una mejor concepción positiva sobre mi estado de salud. Entonces, vemos que hay pacientes con artrosis que tienen mucha actividad física, que aparte de eso tienen mucho positivismo con respecto a su enfermedad y van muy bien. Y otros que pueden tener un menor grado de artrosis, pero tienen muchos factores negativos y van mal. Mecanismos sociales también influyen: el entorno ocupacional, el entorno familiar, la presión social, la autosuficiencia también es relevante en el paciente para desencadenar mayor tolerancia o frustración hacia el dolor. Y algunos mecanismos del comportamiento como la actividad física, la higiene del sueño, que se ve hoy muy alterada por el uso de tecnología y pantallas, y el control del peso, que es un factor también importante a tener en cuenta. El tercer fenotipo de dolor importante y, bueno, el favorito de los neurólogos es el dolor neuropático. Y el dolor neuropático tiene un lenguaje especial, es un lenguaje muy característico y es que se presenta con hipoestesia, que es la sensibilidad menor, la hiperpatía, es ese dolor que aparece después de que el paciente lo examina, la hiperalgesia, que es el incremento exagerado del dolor ante un estímulo doloroso. La disestesia es esa sensación alterada del frío y del calor. El paciente dice: doctor, se me hielan las piernas, me quema la mano, me quema el rostro, dependiendo de la ubicación y las características del dolor. La alodinia, que es la sensibilidad dolorosa incrementada por un estímulo que no es doloroso. Y las parestesias es esa sensación de corriente, electricidad, de hormigueo, que camina, que viene y va. Ahora, el dolor neuropático se va a definir dependiendo del tipo de características, como dolor de tipo periférico y dolor central. ¿Ok? Un dolor neuropático es periférico cuando la lesión del nervio está en la periferia, y un dolor va a ser central cuando la lesión del nervio es central. Pero, doctor, su expresión es periférica. Sí, pero la lesión es central. Entonces, cuando hablamos de un compromiso periférico, tenemos, por ejemplo, la neuralgia del trigémino,
la neuralgia posherpética, que es de por sí el gol estándar de definición de dolor neuropático periférico localizado para el estudio de diferentes medicamentos o tratamientos o intervenciones en el paciente. El manejo periférico, el dolor periférico por daño del nervio, síndrome de túnel del carpo, un dolor localizado por una cirugía, por una abdominoplastía, por una cirugía abdominal, ¿no? Por una cirugía de extracción de ganglio, genera un dolor localizado, urente, muy localizado, por ejemplo, ¿no? El dolor posamputación, que genera el famoso miembro fantasma. También la polineuropatía dolorosa, que es el dolor por polineuropatías, que puede ser sensitivas, motoras, mixtas, y tenemos también el dolor por radiculopatía, ya sea a nivel cervical o a nivel dorsal o a nivel lumbar. En resumidas cuentas, el dolor periférico, pues entonces es la lesión del nervio. Y la subdivisión del dolor periférico puede ser dolor periférico localizado cuando la extensión del daño es en una hoja de papel A4. Y puede ser generalizado cuando tiene una extensión mucho mayor. Y en el caso de patologías centrales, pues vamos a ver cuando hay lesiones medulares, ¿no? Cuando encontramos que hay lesiones medulares y encontramos una consecuente alteración, lo vamos a ver, por ejemplo, a daño espinal, por ejemplo, en el caso de una hemisección medular, un bronce-quad, ahí vamos a ver que hay una lesión en el nervio y por consiguiente esa manifestación. En el caso de pacientes con stroke, que sí, los pacientes que tienen isquemia cerebral pueden tener dolor, sí, muchos de ellos pueden tener una isquemia cerebral y a partir de ahí generar un dolor localizado. Y también cuando tenemos alteraciones centrales asociadas, por ejemplo, a esclerosis múltiple, que nos puede producir un dolor de aparición muy difusa. ¿Okay? Y los tratamientos van a ir en función del nivel en donde actúan, ¿no? Si vemos que solo queremos tratar la piel, pues tenemos, por ejemplo, parches de capsaicina, vamos a tener también la actividad a nivel de local con los parches de lidocaína. A nivel de espina vemos las carbamazepinas, gamapentina, duloxetina, pregabalina y otros opioides atípicos, no los típicos, sino los atípicos como tramadol, tapentadol, buprenorfina. Esos son opioides atípicos. Y a nivel central, el uso de carbamazepinas, pregalolinas, nuevamente los opioides atípicos como parte del manejo de pacientes con dolor neuropático, ya sea de origen central o ya sea periférico, generalizado o localizado. Y por último, dentro de los fenotipos de dolor, vamos a dar presentación para aquellos que no lo conocen, el dolor nociplástico. Introducido en el año 2019, es el fenotipo doloroso más molesto de ubicación múltiple y más común con la característica. ¿Ok? Puede tener alteraciones de la nocicepción, de la percepción y el reposo y expectativa. ¿Qué sucede? Se genera una expectativa y una respuesta de búsqueda de respuesta. El dolor nociceptivo empieza a tener una desproporción del estímulo. Se va a producir una modulación, ¿no? Un efecto de la percepción y finalmente hay un catastrofismo en donde el paciente siente que no hay mejoría con el reposo. ¿Ok? Y esto trae consigo también que muchas veces el rango estructural del rango nociceptor se encuentra bien, ¿no? Vamos a ver que lo que hay más que todo es un rango funcional, una sensibilización central, la periférica, y, y hay mucha relación psiconeuroinmune. ¿Cómo así?
El dolor nociplástico, como para dejarlo en cristiano, claro, con un enfoque más digerible, es un dolor que tiene como características la presencia de síntomas extra nociceptivos. ¿Cómo así? O sea, el dolor inflamatorio, el dolor neuropático, el dolor mecánico estructural nociceptivo clásico, guardan relación solo con el dolor. Pero la contraparte es que el dolor nociplástico viene asociado a trastornos del sueño, a depresión, a ansiedad, en un porcentaje abismalmente grande. Más del 90% de los pacientes con dolor nociplástico tienen alteración del sueño. Dolor de 3 meses de duración. Ya del saque, estos pacientes tienen mucho dolor, mucha alteración, mucha depresión y esto genera finalmente los trastornos. Aparte, pueden generar trastornos del ánimo como depresión y ansiedad y esto maximiza la sensibilidad del dolor. Y esto se debe en muchos de los casos a un terreno, un sustrato propio del paciente que se caracteriza por tener catastrofismo y se caracteriza por tener coping, que es lo que habíamos hablado antes, y ante la presencia de un evento traumático o un síndrome de estrés postraumático o un daño físico o psicológico determinado por el ambiente, se produce una hipersensibilización, empieza a aparecer la fatiga crónica, que es otra de las características fundamentales del dolor nociplástico, y aparece también los trastornos del sueño. El dolor se hace más difuso y vamos a encontrar algunos síntomas funcionales que nos traducen la amplificación del dolor. ¿Y qué era la hipersensibilidad? ¿Y qué era la amplificación? La sensibilización periférica y la sensibilización central. ¿Ok? ¿Y esto es importante, la aparición de síntomas extranociceptivos? Sí. Vamos a ver, por ejemplo, a diferencia de otras patologías dolorosas, que la ansiedad está presente en el 74%, al igual que la depresión, ¿de acuerdo? O la depresión en valores mínimos también se encuentra hasta en un 69%. Estamos hablando que el 70% de los pacientes con dolor nociplástico tienen alteraciones del ánimo. Y el 90 a más por ciento de pacientes con dolor nociplástico tienen aumento del dolor, ¿okay? Tienen sensibilidad dolorosa incrementada y también tienen alteraciones del sueño. Y aquí vemos cuando comparamos, por ejemplo, la estabilidad y el movimiento, fibromialgia como una de las características fundamentales y descripción fundamental del dolor, vemos que tiene como características importantes la presencia de un dolor que se asocia a inestabilidad, inclusive mayor que la de un adulto mayor. Vemos que también tiene gran incapacidad o discapacidad para el movimiento y vemos también alteraciones del equilibrio tan o más frecuentes que en el adulto mayor. ¿Ok? Entonces, dentro de este concepto, si aplicamos a una de las patologías que ya vimos ahí más comunes que se presentan en el 69% de las consultas de dolor habitualmente, ¿no? Que de dolor crónico, pues vamos a ver aquí, en algún momento los pacientes han sufrido de dolor lumbar, ¿no? O dolor irradiado a pierna. Y vamos a entender con esto que existen ciertas predisposiciones, ¿no? Teniendo en cuenta aquí de este cuadro algo muy importante, que el dolor habitualmente tiene causas mecánicas o lesiones neuropáticas, pero dolor inflamatorio lumbar es muy raro, 1%, y de causa visceral, 2%.
¿no? Y no es raro ver pacientes que vienen con lumbalgia y con sus exámenes de orina, su ecografía renal, cuando esto realmente no es un buen punto de partida para establecer un estudio adecuado de un paciente con dolor lumbar. Pero vamos a aplicar un poco los fenotipos de acuerdo del dolor lumbar a estos fenotipos que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, esta es una tabla de autoría propia en donde vamos a ir aplicando, ¿no? El dolor inflamatorio es un dolor menor de 40 años que tiene características de que mejora con la actividad física, tiene un patrón de distribución glúteo alternante, se desencadena durante el reposo, tiene dolor nocturno y hay maniobras clínicas de sacroiliitis y estrés de Schober positivo y se asocia a una rigidez matinal prolongada. ¿Ok? Entonces, vemos aquí algunos digamos, unos ítems característicos que nos permiten decir, mira, este es un dolor inflamatorio. Y para el dolor inflamatorio, ¿qué debemos utilizar? Antiinflamatorios. Y si es una espondilitis anquilosante, usaremos medicamentos como los biológicos para controlar mejor ese dolor inflamatorio. Ahora, vamos a un dolor no inflamatorio. Un dolor no inflamatorio, por lo general, un paciente mayor de 40 años, la actividad lo empeora, el patrón de distribución es localizado. Doctor, me duele en este punto, me duele aquí. El comportamiento en reposo es que mejora en reposo, no hay dolor nocturno, el DANDI usualmente positivo, hay contractura paravertebral y no hay rigidez matinal. ¿Ok? El dolor neuropático, que es el otro fenotipo característico del dolor, por ejemplo en lumbalgia, vemos que es en mayores de 40, hay el síntoma de claudicación neuropática o pseudoclaudicación, ¿no? Que es muchísimo más frecuente que la claudicación vascular, pero bueno, esas son las formas en cómo la conocemos y a veces no la presenta. Lo vemos en la historia, doctor, camino una cuadra, tengo que parar, descanso y vuelvo a caminar otra cuadra, tengo que parar, esa es claudicación. Eso está hablando de que el componente lumbar tiene componente neuropático, que puede ser central o periférico dependiendo de algunas maniobras que podamos ver. El patrón de distribución del dolor en el dolor neuropático es irradiado. Se irradia en todo el miembro. Inicialmente se manifiesta en reposo. Doctor, pero le duele en el día, ya no es. No, sí, pero te estoy diciendo que inicialmente. Inicialmente quiere decir que en los primeros 3 a 6 meses el paciente primero dice, doctor, el dolor me viene de noche. Estoy descansando y siento que me quema, me arde, me punza, me hormiguea, utilizando los conceptos que hemos hablado del dolor de tipo neuropático. Es el lenguaje propio que tiene el dolor neuropático. ¿Hay dolor nocturno? Pues obviamente que sí, el dolor nocturno es una necesidad en el dolor neuropático. No podemos hablar de dolor neuropático sin dolor nocturno. Si ustedes le preguntan, ¿usted duerme bien sin dolor? Sí, doctor, como roble. ¿A neuropático? Parece que no es. ¿Ok? Y maniobras especiales, pues el dolor en dermatoma o el ACG, que es importante para conocer. Y este dolor no produce rigidez matinal. Y viene el último de los grupos, el dolor nociplástico, que en la edad es variable, jóvenes, fibromialgia, adultos mayores, pacientes con artrosis neuropatizada, ¿no? Vemos que la actividad física es variable, ¿no? No hay mayor variabilidad ahí. El dolor es difuso y mal localizado. Es ese típico paciente que dice, doctor, me duele aquí, estás anotando, también me duele acá, le vas a preguntar, también me duele acá. Es un dolor mal definido. O te señalan un área y dice, doctor, me duele por acá, así por aquí. Entonces, esas características permiten que tengamos ya esa peculiaridad ya del dolor nociplástico. ¿Ok? Y aparte, también vamos a ver que tanto en reposo como en actividad hay dolor. Es inespecífico. ¿Por qué? Porque la vía del dolor está totalmente alterada. Hay demasiada sensibilización central, demasiada sensibilización periférica y esto produce los problemas.
Dolor nocturno, sí, hay dolor nocturno. Y características clínicas, puntos dolorosos o puntos de alodinia. Y la rigidez matinal, sí, pero es variable. A veces dura mucho, a veces poco, pero sí suele haber siempre rigidez. Y no olvidarse que en el dolor nociplástico, ¿qué más existe? Síntomas extra nociceptivos. ¿Cómo cuáles? La presencia de fatiga, la presencia de insomnio, la presencia de depresión, de ansiedad como síntomas psiquiátricos del ánimo. Entonces, todo eso puede estar dentro del marco del tipo de dolor. Entonces, doctor, entonces hay que definir cuál de ellos es, sí, pero puede ser más de uno también. Puedo tener dolor inflamatorio porque tiene una espondilitis, pero aparte puede tener no inflamatorio porque ya tiene una artrosis, y esa artrosis puede estar comprimiendo un nervio y ser neuropático, y finalmente está asociándose a muchos síntomas adicionales porque se ha amplificado con un dolor nociplástico. O sea, ¿tiene todos, doctor? Sí, tiene todos, tiene todas las características al mismo tiempo, coincidiendo en el mismo paciente. Y el abordaje, uno, que me abarque todos, pues no puedo dejar de tratar todos. Tengo que tratar el inflamatorio con antiinflamatorio, y para el dolor neuropático nociplástico, pues podemos usar un medicamento que tenga esas características, ¿no? Una duloxetina, una pregabalina, podrían ser útiles para controlar el dolor de ese estilo. Y esto me permite, ya teniendo el concepto del fenotipo, un enfoque terapéutico congruente, pero en el que tengo que valorar la educación del paciente, la terapéutica, la terapia de intervención, la fisioterapia, porque este manejo multidisciplinario, así esté solo, pero que sea multidisciplinario, me va a dar como objetivo la mejoría, me va a dar como objetivo la respuesta exitosa al tratamiento, no solo para reducir el dolor, sino también el espasmo, disminuir la inflamación, evitar deformidades, reinsertar más rápido al paciente, aprender de programas terapéuticos en el hogar, la compensación psicológica, lo que nos lleva a que el concepto del dolor ya no solamente debe ser biológico, sino tiene que ser psico-biosocial, ¿no? En donde hay un conocimiento de esta área de la esfera psicológica, con la cognición, con la emoción, con el comportamiento, del ambiente biológico, con la medicación, con el ejercicio, con la cirugía, con el sueño, en la parte social, con la presencia de cuidados de la familia y del trabajo, que también tienen un impacto positivo y nos permitan cambiar un poco ese paradigma de la escalera del OMS del año 1996, que fue inicialmente pensada para el cáncer y que ahora necesitamos manejarla para el concepto de la terapia individualizada. ¿Ok? Y teniendo en cuenta, por ejemplo, algunos patrones, ¿no? Definiendo el tiempo y viendo que las alternativas terapéuticas van a poder ir variando dependiendo del tiempo y la evolución del paciente. De un dolor lumbar, por ejemplo, crónico, a un dolor lumbar agudo. Como el dolor lumbar agudo habitualmente es estructural, los AINES, opioides, son efectivos, antidepresivos, también podrían ayudar, pero lo que más categóricamente me va a ayudar en aquella lumbalgia de menos edad, de menos tiempo, de 12 semanas, AINES y relajantes musculares. Ese es su sitio. Pero si yo veo un paciente de más de 12 semanas, pues ya necesito combinar opioides, antidepresivos, y los relajantes musculares no sirven. Entonces, el establecer patrones de dolor, el establecer características del tiempo, el establecer características clínicas definidas para identificar el fenotipo, me va a permitir a mí establecer un criterio de diagnóstico correcto y también una expectativa de tratamiento ideal. ¿Ok? Entonces, podemos concluir con respecto a este tema, ya para cerrar por el tema del horario,
que el dolor es una patología frecuente en el día a día de la consulta. Es bueno estar actualizados e identificados con los fenotipos del dolor. En nuestra realidad, los pacientes reportan como principales causas de dolor las cefaleas, las lumbalgias, los dolores de rodilla. Existen cambios cruciales en la fisiología del dolor en un paciente que sufre de dolor crónico y en las enfermedades reumáticas se deben no solamente a alteraciones puramente inflamatorias, sino vemos que también hay daño estructural, hay alteraciones nociplásticas y las lumbalgias también se pueden acomodar a este concepto de enfoque por fenotipos y va a permitir esto un manejo multidisciplinario del dolor. ¿Ok? Bien, buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, doctor. He entrado un poco tarde a la reunión, pero yo tengo ese problema también de dolor crónico. Quería averiguar con qué doctor puedo realizar el tratamiento específicamente, porque me han dicho que es por un mioma que tengo, que está aplastando un nervio, algo así, pero después también he tenido herpes y otro doctor me ha dicho que es post-herpéstico, algo así, que después del herpes, que por eso es el dolor. Entonces yo no sé realmente quién me puede tratar, si el ginecólogo por el mioma que tengo o otro especialista por el herpes o porque he tenido varicela. También me dijeron que ese virus se había localizado en un nervio. Entonces, no sé a qué especialista ir específicamente. Bueno, en general el dolor crónico hay por ende que identificarlo. El objetivo principal de su médico es poder identificar ese dolor crónico y establecer qué características tiene ese dolor. Por ejemplo, si yo considero que el dolor de la neuralgia posherpética, que es un dolor por lesión propiamente del nervio, es la que le produce el dolor, existen tratamientos tópicos y tratamientos orales para el manejo de ese dolor. Sin embargo, si el dolor ya va más allá de eso, no es propiamente la lesión herpética, no tiene las características clásicas de un dolor neuropático, estaríamos tal vez frente al dolor nociplástico, y el dolor nociplástico también se presenta entre una de sus variantes como el dolor pélvico crónico, ¿no? El dolor pélvico crónico de causa no conocida. Los miomas en general no duelen, no tendrían por qué hacerlo, pero cuando hay sensibilidad o hay dolor nociplástico de origen pélvico, uno puede atribuir por esa necesidad de querer justificar, me duele porque tengo algo, y no necesariamente es así. A veces puede doler porque hay una mala percepción del sistema del dolor y eso requiere un tipo de medicamentos diferente. Si a lo largo de tus consultas tú has estado siendo manejada solo con antiinflamatorios, pues de por sí, en ninguna de las dos opciones que te menciono, el antiinflamatorio tiene ninguna utilidad. Por ejemplo, podría usar un buen antiinflamatorio y esto solamente va a calmar un par de horas o minutos y de ahí nuevamente va a doler, porque ahí lo que se necesita es un tratamiento más prolongado, con un antineurítico o un antidepresivo que me ayude a controlar ese tipo de dolor. Es ahí que radica la importancia del manejo del dolor. En general, el curso tiene diferentes aristas, se va a abordar un poco más el concepto en detalle de los fenotipos de dolor. Vamos a ver también algunas estrategias de manejo, identificación, cómo conocer qué es un dolor crónico, qué es un dolor agudo, y a partir de estas diferencias poder entender cuál es la mejor estrategia de abordaje terapéutico. Parte del éxito en el manejo del dolor radica principalmente en dos puntos muy importantes. Uno de ellos es el hecho de conocer los fenotipos de dolor y el otro es, muy independientemente de conocer los tipos de dolor, es también saber cuál es el mejor abordaje dependiendo del tipo. Recordando que no solamente hay un solo tipo de dolor, sino puede haber más de un tipo de dolor dependiendo del paciente. ¿Ok?